Buenas tardes, ya. Bueno, gracias por venir. Eh, Primero me presento, yo soy médico especialista en clínica médica, soy jefe de departamento de medicina interna del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Eh, Antes de empezar, agradecer al laboratorio Pfizer que me invitó, agradecerles a ustedes que están aquí y en realidad es mi segunda experiencia en dar este tipo de capacitación para farmacéuticos, que es algo a lo cual tampoco yo personalmente estaba acostumbrado, es algo diferente, así que voy a intentar transmitirles eh, algunas cosas que tienen que ver con el dolor y el enfoque del paciente con dolor. Y vamos a hacer como dos aspectos dentro del dolor, uno que tiene que ver con el dolor en general y otro que tiene que ver con el dolor de cabeza o cefalea. Si quieren interrumpirme, interrúmpanme, levanten la mano, paren y charlamos y la idea es que ustedes pregunten y participen. Del dolor vamos a hablar de la definición, las generalidades, los tipos de dolor, cómo se valora el dolor y algunos tips acerca del tratamiento. ¿Qué es el dolor? Creo que todos hemos sufrido alguna vez dolor. Después les voy a hacer una pregunta específica con respecto a, a, a lo que cada uno experimentó con el dolor, pero es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Es algo desagradable. Genera un malestar en el que padece un dolor y eso es debido a una lesión que puede existir o no, porque vamos a ver que hay componentes no solo físicos, sino también psíquicos y anímicos con respecto al dolor. A veces la sola posibilidad de que uno tenga una lesión genera dolor. Entonces, el dolor no es más ni menos que un mecanismo de defensa que tenemos para evitar lesiones. Es decir, uno permite detectar y localizar en dónde puede haber un daño o dónde hay un daño y el organismo toma medidas para intentar evitar ese daño. Y como dije anteriormente, tiene un componente subjetivo. Puede o no haber lesión orgánica importante. Y la intensidad tampoco es sinónimo de la gravedad del dolor. Hay gente que se fractura y no tiene dolor, y hay otros que se pinchan con una espina y están llorando del dolor. Entonces, esto tiene que ver con la parte justamente subjetiva y que hay componentes físicos, psíquicos y sociales. También culturalmente no es lo mismo la aceptación que nosotros podemos tener con el dolor que otras culturas que tienen más tolerancia al dolor. Es interesante contarles que el dolor en general es la causa más frecuente de consulta médica en la práctica clínica y es un motivo muy habitual de solicitud de medicamentos sin receta, que esto les debe pasar a ustedes. Tengo un dolor en la pierna que puedo tomar. Representa la causa más común de solicitud. Es más frecuente el dolor en mujeres y en personas de edad avanzada. Y cuando uno habla del dolor, uno tiene que ver qué tipos de dolor uno puede tener. Y para saber qué tipos de dolor, uno tiene que tener en cuenta algunas cosas. La duración, el origen, la localización, el curso, es decir, cómo evoluciona a lo largo del tiempo, la intensidad y también uno tiene que tener en cuenta si responde o no al tratamiento que hemos instaurado para calmar ese dolor. Cuando hablamos de la duración, el dolor puede ser agudo o crónico. El dolor agudo es el dolor que tiene una corta duración, en el cual hay un daño en algún tejido. Este daño y este dolor desaparece cuando se cura, está bien localizado, la intensidad tiene mucho que ver con el estímulo que lo produjo y hay reflejos protectores. Si se fijan acá, si uno se clava, se pincha con un clavo en la planta del pie, ustedes van a tener dolor que llega a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. El cerebro elabora una respuesta y la respuesta refleja es que nosotros retiramos el pie de donde nos pinchamos. Ese es el dolor agudo.
Y ahí viene el reflejo protector, que es el retiro de la extremidad. Este dolor agudo es el que genera mucha ansiedad y mucho estrés. Es un dolor súbito, fuerte. Esto es diferente del dolor crónico. El dolor crónico es el dolor que persiste en el tiempo. Persiste más de 3 meses. Son pacientes que tienen dolor, 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 y pasan los meses y siguen teniendo dolor. Acá ya es más difícil de localizar específicamente dónde es el dolor. Lo que originó el dolor tal vez ya se curó, pero el dolor persiste. Tiene una intensidad muy variable, una evolución muy variable, y no hay ninguna acción protectora. El ejemplo típico es la lumbalgia. La lumbalgia, que tal vez luego de hacer un esfuerzo, como siempre digo, la mejor manera de evitar la lumbalgia es cuando uno levanta una caja, doblar las rodillas. Cuando uno levanta de esta manera, seguro van a terminar duros, como me pasó a mí alguna vez. Esto genera un dolor que se retroalimenta, y a pesar de que el estímulo inicial desapareció, sigue y persiste, y a veces es muy invalidante el dolor crónico. Acá hay mucho vínculo con todo lo que tiene que ver con los factores psicológicos, ambientales y afectivos. Ambientales puede ser una posición al trabajar, por ejemplo, que haga que persista el dolor. Después uno puede categorizar el dolor, lo que llaman nociceptivos y neuropáticos. ¿Y qué significa esto? El nociceptivo es un dolor que es producido por estímulo de los nociceptores. Los nociceptores son terminaciones nerviosas que se estimulan por el calor, por el contacto, por una lesión. Eso estimula el nociceptor, lo activa y produce una respuesta que va a ir al sistema nervioso central. Esto es secundario, como les decía, una inflamación, infección, una enfermedad. El dolor neuropático, por el contrario, acá hay un estímulo del sistema nervioso, tanto periférico como central, y no se relaciona con que haya una lesión. Esto se acompaña de lo que llaman disestesias y parestesias, es decir, hormigueos, y es desproporcionado el dolor a lo que lo produjo. Ahí lo que se llama hiperestesia. Uno le toca la piel al paciente y le duele. Estos pacientes suelen sentir hormigueos, picazón, un dolor que es como quemante. El ejemplo típico de esto es el herpes zóster. El herpes zóster, un dolor quemante, muy intenso, y es por afección de raíces nerviosas. Y le puede durar meses al paciente. Ese es el dolor de tipo neuropático. El del herpes zóster es un ejemplo típico del dolor neuropático. Después uno puede ver que el dolor nociceptivo, es decir, el que se produce por activación de receptores del dolor, puede ser somático o visceral. Somático no me ayuda tanta luz para ver bien cómo fue la patada en la cara de este. Podríamos así, capaz que sin la luz del sol, tal vez lo del Zoom lo vean mejor. Pero el dolor somático es el que se produce por estímulos receptores en la piel, el sistema musculoesquelético o a nivel vascular. Este estímulo de los receptores del dolor hace que sea bien localizado, agudo, punzante. Esto tiene que ver con traumatismos, con una quemadura, cuando hay una inflamación importante. Como contrapartida de eso está el dolor visceral, el dolor de un órgano interno, ¿sí? No es algo externo. Y acá el dolor suele ser más profundo, a veces está mal definido, es más difícil de, de explicar y de localizar, como cuando uno tiene un dolor en el abdomen, en la panza, que a veces no lo puede terminar de determinar. Muchas veces se irradia, es decir, que se va a otro lado, aunque no sean las zonas específicas del dolor. Por ejemplo, los pacientes que tienen un problema en la vesícula, un cólico biliar, a veces el dolor se le va al hombro. Y en el hombro no tienen nada, el problema está por debajo del diafragma. Suelen acompañarse de síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración. Cuando llega el paciente, uno tiene que pensar cómo evaluamos todos estos tipos de dolor. Para eso hay una regla para evaluarlo. Y la regla tiene estas siglas, alicias.
La A es de antigüedad. ¿Cuánto hace que tiene el dolor? ¿Cuándo empezó con el dolor? Eso permite determinar si es agudo o crónico, por ejemplo. ¿Dónde está localizado? Eso les va a servir para saber si es visceral o somático, si es una pierna, si es un órgano interno. ¿Para dónde se va? Es la irradiación. ¿Qué características tiene? Si es punzante, quemante, opresivo. La intensidad, ahora vamos a hablar de la intensidad porque, como les dije, el dolor es un síntoma, por lo tanto es algo subjetivo, y es muy difícil categorizar la intensidad de una manera objetiva, porque para cada uno es una vivencia diferente. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos para, de alguna manera, hacer un poco más objetivo la evaluación de la intensidad del dolor. Después la A es de atenuación y agravación. Todos los dolores tienen cosas que la mejoran y cosas que lo empeoran. Eh, Les dije, el dolor lumbar, cuando uno no dobla las rodillas y levanta algo, va a aumentar y probablemente calme a algunos cuando se acuesta, por ejemplo. Entonces siempre hay algo que atenúa o agrava. Hay dolores que mejoran con un analgésico, hay dolores que no mejoran con un analgésico. De hecho, hay dolores que empeoran a veces por uso excesivo de analgésicos. Y después, ¿qué síntomas acompañantes? No es lo mismo un paciente tiene dolor, pero tiene fiebre. Pues seguramente la fiebre, la infección está generando el dolor. Y como les dije, la manera objetiva o de intentar ser objetivos para saber la intensidad del dolor es a través de una escala. La escala que más se usa es la escala numérica del 0 al 10. 0 es no tener dolor. Yo en este momento tengo 0, pero al terminar la charla, estar en el mismo nivel. 10 es el máximo dolor. Cuando uno le pregunta al paciente 0 es no dolor, 10 es el máximo dolor posible. ¿Sirve esto para qué? Para saber para ese paciente cuán intenso es el dolor. Es para ese paciente, no es para cualquiera. Por eso hay que preguntárselo al paciente. ¿Y por qué sirve? Porque si el paciente dice tengo 10, uno le da un tratamiento y me dice ahora tengo 6. Bueno, está funcionando el tratamiento. La idea es que después de 6 pasa a 4, 2 y llega a 0. O el paciente empieza a mejorar y después dice que otra vez tiene dolor en 10. Para esto sirven estas escalas, que hay una manera, además de los números, uno puede hacerlo con estas caritas que van marcando la intensidad del dolor. Y esto es muy importante para seguir al paciente a lo largo del tiempo. Y acá viene un punto importante, que es cuando un paciente requiere una atención médica de urgencia por dolor. ¿A ustedes tienen algún ejemplo? Les debe pasar a ustedes que va alguien con dolor, ¿a quién le dicen que vaya a la guardia? ¿Y a quién le dicen, no, tomate un ibuprofeno? Un cólico renal. Está bien. Un dolor muy, muy, muy intenso, que dándole algo por boca, no sé si alguno ha tenido un cólico renal, pero bueno, ya veo por qué fue el ejemplo. Por más que tomes cosas por boca, no te va a mejorar y necesitas atención médica. Ese es un dolor, el del cólico renal. Pero ¿qué dolor es muy grave? Dolor de pecho. Perfecto. Dolor de pecho, no le demos un ibuprofeno, mandémoslo a la guardia, ¿no? Bueno, esas alertas son muy importantes y específicamente ustedes, a quienes le consultan los pacientes. Son muchas veces la primera línea de consulta y a veces la única línea de consulta. Entonces, uno tiene que tener en cuenta, dolor de pecho es el primero en la lista, porque el dolor de pecho muchas veces puede representar un infarto. Un infarto o enfermedades graves vinculadas al corazón o al pulmón. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, pero sobre todo la cefalea inusual, repentina, muy intensa. Después vamos a ver específicamente cefalea. Hay como signos de alarma. Porque el que tiene dolor de cabeza siempre y con las mismas características es una cosa, distinto a alguien que tiene un dolor diferente. Dolor abdominal. Los pacientes tienen dolor abdominal intenso, que tienen fiebre, vómitos, suelen requerir de algo más, de una evaluación médica. No es un dolor abdominal inespecífico. Que una pierna duela y se hinche, una pierna hinchada y dolorosa, a veces es expresión de una trombosis venosa profunda.
de una obstrucción en una vena profunda de los miembros inferiores. Así que es otro signo de alarma para decir, tiene que tener una consulta urgente. Y dolor lumbar intenso que va dentro de las causas, el cólico renal. El cólico renal además tiene una particularidad que el paciente empieza atrás, lumbar, se irradia la zona genital y cuando yo hablaba de qué agravaba y qué mejoraba, el cólico renal tiene una característica que no hay posición que le mejore. Se levanta, se mueve, se va para atrás. Distinto a alguien que tiene una peritonitis no se puede mover del dolor. En cambio, el cólico renal se mueve, se mueve, se mueve, se mueve por la intensidad del dolor y que no hay nada que lo calme. Dolor de gran intensidad. Si el paciente le dice, tengo 10 en 10, nunca tuve un dolor así, vaya a la guardia. Vaya a la guardia. ¿Cuál es el tratamiento? Hay un tratamiento no farmacológico, sobre todo para las lesiones de tipo traumáticas, el reposo, el frío, la kinesiología. Y después el tratamiento farmacológico, en general, es escalonado. Uno va avanzando de acuerdo a la intensidad del dolor y qué tipo de dolor es. La primera línea siempre está compuesta por los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, ibuprofeno. Después vienen los opiáceos, ya ahí pasamos morfina y todos los derivados. Y hay fármacos específicos. Por ejemplo, hablamos del dolor del herpes zóster, el dolor neuropático tiene un tratamiento específico que los AINES no sirven y ahí hay que tratar con fármacos específicos. Y las cefaleas también tienen fármacos específicos que son útiles en ese caso, digamos, en el caso de cefaleas. De los antiinflamatorios no esteroideos es el grupo de fármacos más frecuentemente prescriptos en el mundo. ¿Quién no ha tomado un antiinflamatorio? Son la primera línea de tratamiento del dolor, como les decía recién, y es el grupo de fármacos de más consumo. Ustedes saben que actúa inhibiendo la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que se liberan cuando hay una lesión en el cuerpo y estas sustancias son las que generan el dolor. Entonces, la inhibición de la síntesis de prostaglandinas que se generan por degradación del ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa, generan la disminución del dolor y también disminuyen la inflamación y la fiebre. Porque todo el mecanismo que genera inflamación, fiebre y dolor está vinculado a las prostaglandinas. Son de primera elección en el dolor nociceptivo, sobre todo cuando hay un componente inflamatorio. Uno tiene un golpe, los antiinflamatorios son realmente muy buenos. En la mayoría de los dolores habituales son útiles. Si los tratamientos son cortos, son bastante seguros. Hay que intentar usar la menor dosis posible que elimine el dolor, porque tienen efectos adversos. La úlcera, la gastritis, altera la función de las plaquetas, puede alterar la función de los riñones. Todos estos efectos son comunes a todos los antiinflamatorios, excepto el paracetamol, que no tiene estos efectos adversos. Del ibuprofeno, bueno, ustedes lo conocen, que es un analgésico antiinflamatorio y antipirético que está indicado en el alivio sintomático de la mayor parte de los dolores más comunes que uno puede ver en la práctica clínica, dolores articulares, cefaleas, musculares, los dolores de origen odontógeno. La dosis va entre 400 y 800 cada 6-8 horas. La dosis máxima recomendada es de 2.400 miligramos en el día. Se recomienda no exceder esa dosis. En algunos casos se puede dar más, pero la recomendación es no excederse de los 2.400. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla. Vamos a hablar de cefaleas. Y la pregunta es, ¿alguno no tuvo cefaleas alguna vez? La otra vez, ahí está Nicole, que no me deja mentir, uno levantó la mano. ¿Alguna vez tuvieron dolor de cabeza todos? Me imagino, ¿no? Bueno, menos mal porque la otra vez tuvimos un problema, un farmacéutico dijo que nunca había tenido dolor de cabeza. Y pensamos que era un milagro, ¿no? ¿Quién no va a tener dolor de cabeza? Como vivimos todos además, ¿no?
Las cefaleas, y esta pregunta tiene que ver con la incidencia de las cefaleas. La mitad y 3/4 partes de los adultos tuvieron por lo menos un episodio de cefalea en el último año. Son cifras globales, ¿eh? El 30% más ha tenido migraña. La cefalea que dura más de 15 días, las cefaleas que duran más de 15 días son muy difíciles de tratar y producen mucha discapacidad y afectan entre el 1,7 al 4% de la población adulta del mundo. Son cifras enormes. Realmente es un problema de salud mundial y afecta a todas las edades, razas, independientemente de cuestiones culturales, ingresos, zonas. Es algo que está en todo el mundo. Está distribuido en todo el mundo. Es una de las causas más comunes por las cuales los pacientes nos consultan. Es dentro de las enfermedades neurológicas, es la que más genera discapacidad. Piensen, los que tienen dolor de cabeza seguido, cómo afecta esto su actividad laboral, social, sentimental. Y hay una serie de mitos. Hay muchas cosas que se dicen y no tienen base científica, que tal vez escucharon, tal vez piensen, tal vez todos pensamos alguna vez. Paciente dice, me duele la cabeza, debo tener sinusitis. La sinusitis es una causa infrecuente de cefaleas. Rara vez la sinusitis por sí misma da cefaleas. La segunda es, voy al oculista porque estoy mal de la vista. Es un mito. Los problemas de agudeza visual, agudeza, no que estén todo el día frente a la computadora. Problemas de agudeza visual raramente generan cefaleas. Y el último, y es muy importante, me duele la cabeza, tengo la presión alta. Esto lo dice todo el mundo. Y de hecho hay gente que se toma la presión nada más que cuando le duele la cabeza. Y justamente eso lleva a un error porque el síntoma más común de la presión alta es no tener síntomas. De hecho, la presión, cada vez que el paciente va a una consulta médica, se tiene que tomar la presión, no solamente cuando le duele la cabeza. La cabeza duele en la hipertensión solamente en las emergencias. Las emergencias son cuadros muy graves. Y si ustedes lo deben haber visto, yo lo veo todos los días esto, todos los pacientes hipertensos dicen que le duele la cabeza porque tiene hipertensión. Y eso solamente se da con cifras de tensión arterial muy, muy altas y que producen daño cerebral ya. Así que estos 3 mitos son buenos para que los tengan en cuenta y yo ayudar a desmitificar cosas de la medicina. Las cefaleas se pueden dividir en primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Las secundarias es que hay alguna causa que las genera. Otra, las primarias, no hay ninguna causa sistémica que los genere. El dolor en las manifestaciones las primarias constituye en sí mismo una enfermedad. La migraña, la cefalea tensional, cefalea en racimos, que voy a hablar un poco de cada una de ellas. Y después están las secundarias, cuando uno tiene infección, cosas más graves, un tumor cerebral, problemas vasculares, los accidentes cerebrovasculares, cuando hay una hemorragia cerebral duele la cabeza, cuando hay un tumor cerebral duele la cabeza, cuando cualquiera de nosotros tiene fiebre, duele la cabeza por la fiebre. Eh, en ese caso, uno habla que la cefalea es secundaria a la enfermedad que está subyacente. Vamos a hablar de estas 3 cefaleas primarias, que son las más frecuentes y las que podemos llegar a ver en la práctica cotidiana. Una es en racimos, que es la más infrecuente de estas 3, la tensional, que todos debemos haber tenido, y la migraña. La cefalea tensional constituye la cefalea primaria más común. De estas formas de cefalea es la más común de todas. Y es una sensación bilateral que uno siente como si le pusieran una banda que le comprime la cabeza, que algunos por cómo me asienten con la cabeza deben haber tenido también. Así que esto es la cefalea tensional. Se instala en forma lenta, progresiva y va aumentando de intensidad hasta ser realmente a veces muy, muy molesto y puede durar durante varios días.
Puede ser episódica o a veces es crónica. Crónica, recuerden, les dije cuando dura más de 15 días. Y el tratamiento habitual es con antiinflamatorios. Habitualmente lo tratamos con ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio. La cefalea en racimos es rara, 1 de cada 1000 la padece, la padecen más hombres que mujeres. Son episodios recurrentes de un dolor que aparece alrededor del ojo, periorbitario, muy, muy intenso, varios episodios en el día, con enrojecimiento del ojo, parpadeo, eh, rinorrea, le cae agua por la nariz, de una intensidad muy, muy fuerte, y no mejora con antiinflamatorios, no mejora con nada, y tiene una particularidad que cuando le damos en una guardia oxígeno, el dolor se le calma. Es una particularidad específica de la cefalea en racimos, que es un tipo de cefalea que requiere atención porque se calma con el oxígeno. Y por último llegamos a la migraña. La migraña o jaqueca es la segunda causa de cefalea primaria. La primera cefalea tensional, la segunda migraña. Es la causa neurológica principal de incapacidad en el mundo. El 15% de las mujeres y el 6% de los hombres pueden verse afectados. Dan cefaleas que suelen ser recurrentes, que se acompañan de malestar general, a veces hay vómitos, intolerancia a la luz y a los movimientos, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Por qué se genera? Hay una serie de factores genéticos, siempre hay predisposición genética, sobre la cual actúan algunos factores ambientales, que son los que la gatillan. ¿Qué cosa gatilla una migraña? Y el estrés, el insomnio, eh, cambios hormonales. Hay pacientes que con determinados alimentos o bebidas les gatilla una migraña, y pueden o no tener aura. Ahora les voy a explicar qué es el aura, porque es importante. ¿Qué ocurre en un paciente con migraña? Se altera lo que se llama el sistema trigémino vascular. El nervio trigémino es el que nos da la sensibilidad en la cara y está conectado, por supuesto, al sistema nervioso central. La alteración en este sistema genera dilatación de los vasos que están en la cabeza. Esto libera sustancias que generan dolor y da el dolor típico de la migraña. La migraña tiene 3 fases muy bien caracterizadas. La primera fase es la que aparece antes del dolor de cabeza, que se llama premonitoria o pródromo, la del dolor de cabeza, que es la cefalea en sí misma, y una fase que aparece después, postdrómica. Cada una es bastante característica y tiene muchos síntomas que a veces se pueden superponer. El 20 al 25% tienen la cuarta fase, que es el aura. ¿Qué pasa entonces en la migraña? La primera fase premonitoria son horas o días antes en que el paciente siente un cansancio, bostezos, un malestar general que a veces acompaña de cambios en el apetito. Los que han tenido migraña lo pueden identificar bastante bien esto, saben que va a venir la cefalea. Y después viene la cefalea, que típicamente es un dolor pulsátil de la mitad de la cabeza, que dura entre 4 a 72 horas, que se acompaña de náuseas, vómitos, fotofobia, no toleran la luz, fonofobia, no toleran los sonidos. De hecho, el que tiene migraña quiere estar acostado con la luz apagada y sin ruidos, porque no da más del dolor. Eso es típico de la cefalea de la migraña. Y hay una fase que se llama postdromo. Es lo que viene después. Se termina el dolor de cabeza, pero el paciente queda agotado. Mucha fatiga, mucho malestar, eh, problemas para concentrarse, debilidad muscular, que dura uno y a veces 2 días. Les había hablado y nombré el aura. ¿Alguien sabe qué es el aura? Deben haber tenido. ¿Qué te pasa a vos? Yo tengo aura visual. Visual. ¿Vos también?
Bien. Va sumando dos dolores interesantes, ¿eh? ¿Podemos sumar más? Bueno, ya me contaste un tratamiento y todo de la prevención. El aura. El aura es una señal de advertencia. El que tiene migraña sabe que cuando aparece el aura va a venir. Es un síntoma neurológico. Lo que contaron justamente son los cambios visuales. Pero puede haber cambios visuales, sensaciones, a veces en el habla, y esto se desarrolla a lo largo de unos minutos, no suele durar mucho, eh, habitualmente menos de una hora, y no todos lo tienen. Y los que tienen no siempre lo tienen. Esta cuarta fase de la migraña no siempre está presente. De los síntomas visuales, como le pasa a ella, puede haber luces intermitentes, puntos brillantes, líneas, uno pueden ver como líneas en zigzag en la vista, hay puntos ciegos, y no es por haber consumido ninguna sustancia que genere este tipo de cosas. Y después va a haber otros síntomas que ya son a veces preocupantes. Puede uno sienta el hormigueo de la mitad del cuerpo, puede uno sienta que le falta la fuerza en la mitad del cuerpo. De hecho, muchas veces el paciente piensa que puede tener un accidente cerebrovascular, pues son síntomas muy, muy fuertes. Y a veces puede haber debilidad o dificultad para el habla. ¿eh? Estos síntomas son realmente muy, muy típicos de la migraña. El diagnóstico es clínico, no hay ninguna prueba diagnóstica. Les voy a mostrar ahora cuáles son los criterios clínicos de diagnóstico de migraña. Si uno utiliza un método complementario, es una tomografía, resonancia, es más para descartar que no haya alguna enfermedad grave subyacente. Estos son los criterios diagnósticos que consisten en crisis repetidas de dolor de cabeza de 4 a 72 horas en pacientes en los cuales no se encontró otra causa para tener dolor de cabeza y que tienen por lo menos dos de las siguientes: dolor unilateral, pulsátil, que se agrava con los movimientos y que es de una intensidad alta, moderada, alta, con al menos una de las siguientes manifestaciones: náuseas o vómitos, fotofobia y fonofobia, es decir, la intolerancia a la luz y a los sonidos. Con estos criterios clínicos uno dice un paciente tiene migraña. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para calmarle el dolor a un paciente con migraña? Por supuesto, las medidas no farmacológicas. Si el paciente identifica alguna situación, alimento, bebida o algo que lo desencadena, uno tendría que intentar evitarlo. Si es el trabajo, es difícil de evitarlo. Modificaciones en el estilo de vida, dieta sana. Recomendamos dieta sana, fruta, verdura y pescado para todos, siempre. Ejercicio físico, sueño, dormir regularmente, manejo del estrés, difícil en la Argentina, pero hay que manejar el estrés. Son buenas las técnicas de relajación, muchas veces recomendamos que hagan yoga, técnicas de biofeedback, meditación, todo eso ayuda bastante. Miren que a veces es muy discapacitante. Después hay tratamiento, por supuesto, farmacológico. El listado es enorme. Para la migraña aguda, uno puede usar los AINES, en general no alcanzan. Se pueden usar los triptanos, como el que más deben haber visto ustedes es el sumatriptán, pero hay más triptanos, como el naratriptán, el L-triptán. La ergotamina, lo conocen todos. ¿Quién no le ha pedido a alguno de ustedes un migral? ¿No? El migral tiene un problema muy grave con respecto a la ergotamina, que tiene muchos efectos adversos, sobre todo hipertensión arterial, isquemia, falta de irrigación en los miembros inferiores. Hemos visto pacientes eh, con isquemias graves por tomar ergotamina. La ergotamina además tiene muchísimas interacciones con medicamentos de uso común, y tiene otro problema más, que da cefalea de rebote, y muchos pacientes toman, lo dejan de tomar y vuelven a tomar la ergotamina, así que si se usa tiene que ser con mucho cuidado
en general intentamos no recomendar utilizar ergotamina, más allá que es de los más frecuentemente prescriptos y calma el dolor. O sea, la ergotamina calma el dolor. Pero hay que tener en cuenta la cantidad de efectos adversos que tiene. Los antagonistas receptores de dopamina, la metoclopramida, también tiene un efecto. Los receptores de dopamina están involucrados en el dolor de cabeza y además muchos pacientes tienen náuseas y vómitos, así que también la verdad que, de hecho, una de las formulaciones que les decía recién tiene metoclopramida en el combo. Lo nuevo, los antagonistas del péptido CGRP, se llaman gepantes, como el rimegepan. Ahora voy a explicar algo específicamente de este fármaco. También hay agonistas del receptor de la serotonina, como el lasmiditano. Todo esto es para la crisis. El paciente tiene la crisis y en general lo más rápido posible tiene que tomar la medicación para intentar cortar esa crisis. Después tenemos el tratamiento preventivo. Los pacientes tienen más de 15 días al mes, los pacientes que tienen día por medio migraña, necesitan tomar algo para evitar las crisis, porque si no es realmente invalidante. De los fármacos disponibles tenemos los beta bloqueantes, el propanolol. Yo en lo personal tengo muy buena experiencia con propanolol, tratando pacientes con migraña. Los anticonvulsivantes, nombraron la motrigina, entre ellos se puede usar y también es efectivo. También los antidepresivos tricíclicos, topiramato, toxina botulínica. El rimegepant, que lo nombré antes, de todos los fármacos que estoy nombrando, el único que sirve para lo agudo y para tratamiento crónico y preventivo es el rimegepant. Y lo que también es muy nuevo, los anticuerpos monoclonales contra el mismo péptido, que es el CGRP, que ahora les voy a explicar bien qué es. Estos anticuerpos monoclonales, para eso, obviamente que primero es un tratamiento muy caro y que se da por vía endovenosa o subcutánea. Tiene una particularidad y no es tan sencillo de utilizar. ¿Qué es este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el CGRP? Es una sustancia que aumenta la sensibilidad a los estímulos. Este aumento de la sensibilidad a los estímulos, tanto el sistema nervioso periférico como central, produce liberación de sustancias inflamatorias en los vasos que están alrededor del cerebro, los vasos que están en la cabeza. Cuando se produce una migraña ante un determinado estímulo, las fibras aferentes del nervio trigémino, este es el nervio trigémino que les contaba que da la sensibilidad de la cara, se genera el CGRP. Este péptido, al liberarse, produce vasodilatación, si las venas y las arterias se dilatan, se empiezan a liberar sustancias que generan dolor, se estimulan los glóbulos blancos, genera inflamación, y eso da el dolor tan característico de la migraña. Entonces, los fármacos que bloquean este efecto, como el rimegepant o los anticuerpos monoclonales, bloquean este círculo vicioso de liberación de esta sustancia y dolor, que a su vez genera más dolor. Es una manera de cortar, pero de una manera muy específica a nivel molecular, el dolor que produce la migraña. Entonces el rimegepant es un analgésico que es antagonista del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, del cual les hablé recién. Es el único que sirve para la crisis o para la prevención. Los comprimidos tienen una particularidad, que son los de disolución oral, se apoyan arriba de la lengua y se deshacen. Hay que tener cuidado cuando se abre el blister, no hay que apretar el blister, hay que abrirlo, porque si no se puede romper el comprimido. Hay que abrir el blister, apoyarlo sobre la lengua o abajo de la lengua, pero arriba de la lengua se puede disolver, se disuelve enseguida y tiene un comienzo de acción rápido, menos de 2 horas ya surge efecto.
Está contraindicado cuando hay alergia al rimegepant. La dosis es un comprimido, el comprimido trae 75 miligramos, que hay que administrarlo lo más rápido posible cuando inician los síntomas de la migraña. La dosis no debe superar los 75 miligramos cada 24 horas, es decir, lo máximo que puede tomar el paciente es 1 por día. No debería repetirlo. Cuando hablamos de prevención, se toman 75 miligramos día por medio y es muy, muy efectivo. Esto puede ser para tratamientos a largo plazo de prevención cuando la migraña es crónica. El efecto adverso más frecuente son las náuseas. En el trabajo más grande que se hizo acerca de este fármaco, mostró una incidencia mayor de infecciones urinarias, aunque cuesta entender cuál sería el mecanismo, pero también está reportado, pero en la práctica las náuseas son lo más común. También tiene interacciones. Acá es importante que el médico cuando lo indica, chequee qué fármacos, esto se debería hacer no solo con este medicamento, sino con todos. Y ustedes están acostumbrados a ver la polifarmacia, así que viene el paciente con una lista así, cada médico que lo ve le indica uno más a los que ya viene tomando sin ver si interactúa con los demás. Así que es algo específico para rimegepant, pero se aplica a cualquier fármaco porque tiene interacción con algunos que se metabolizan en el hígado y otros que utilizan un transportador en el tubo digestivo, que es la glicoproteína P. De hecho, hoy en día hay muchas aplicaciones donde uno pone el fármaco, los dos fármacos, y dice si son compatibles o no. Así que no es difícil esto identificarlo. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando un paciente tiene cefaleas. Esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, cuando a alguien que tiene dolor, ustedes lo mandan a una guardia. Esto sería específicamente para las cefaleas. Acá la lista es más larga. Vamos a ir, se los voy a ir contando, pero son lo que llaman signos de alarma. Son las banderas rojas, los warnings de un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que no es un dolor de cabeza habitual. Cuando hay síntomas generales, el paciente tiene fiebre, el dolor de cabeza es expresión de la fiebre. Que tenga un antecedente de un cáncer, paciente con cáncer y tiene dolor de cabeza, que le aparece un dolor de cabeza nuevo, puede ser una metástasis cerebral, así que merece atención. Déficit neurológico es que no puede mover un brazo, no puede mover una pierna, o está dormido, tiene alguna alteración del estado de conciencia. Comienzo repentino o abrupto, que de golpe empezó con el dolor de cabeza. Edad avanzada, esto está basado en bibliografía que leí, ¿no? Pero acá dice inicio después de los 50 años y no estaría de acuerdo con que eso sea edad avanzada. No sé si queda claro el por qué. Tengo gente que me avala lo mismo, yo no me considero estar en edad avanzada, pero bueno, espero no empezar con un nuevo dolor de cabeza de ahora en adelante. Cambio en el patrón. Hay pacientes que tienen dolor ante determinadas situaciones, una vez al mes, pero de repente empiezan a tener todos los días. Ese paciente algo le está pasando. Que haya dolor de cabeza posicional, es decir, con los cambios de movimiento, que los estornudos, tos o ejercicio aumenten el dolor. En todas esas situaciones aumenta la presión dentro del cráneo, es la maniobra de Valsalva. Uno hace fuerza y le duele la cabeza, y algo puede que no esté bien en el cerebro. Esto es algo para el médico, el edema de papila. Nosotros cuando evaluamos a un paciente con dolor de cabeza deberíamos mirarle el fondo de ojo. Y en el fondo de ojo hay un signo de gravedad que es el edema de papila porque habla de que hay un aumento de la presión intracraniana. Que el dolor de cabeza sea progresivo o que tenga una manera atípica. En el embarazo también hay que tener cuidado. Que le duele el ojo, que duele el ojo es un signo de alerta porque además puede ser manifestación de otras enfermedades. Por ejemplo, el glaucoma le duele el ojo y puede perder el ojo a alguien con el glaucoma, que es el aumento de la presión dentro del ojo. Que le duela después de haber tenido un golpe. Si alguien se golpeó la cabeza y viene a la semana que le empezó a doler la cabeza, hay que hacer una tomografía porque puede tener un hematoma. Que tenga una enfermedad inmunológica, alguien que tiene las defensas disminuidas y le duele la cabeza, puede ser expresión de una enfermedad grave, de una infección grave. Abuso de analgésicos.
había hablado algo de la ergotamina, pero a veces hay pacientes que toman todos los días durante meses y meses y meses. Hay algo que está mal ahí. Hay que ver qué le pasa al paciente, porque muchas veces los mismos calmantes generan dolor de cabeza. Hay una cefalea por analgésicos. Así que eso es otro signo de alarma. Y lo que se llama cefalea en estallido. Hay pacientes que tienen una cefalea como que le explotó la cabeza, un dolor que nunca en su vida tuvieron, muy intenso, súbito, y esto se ve, el cefalea en estallido, en la hemorragia subaracnoidea, que es la rotura de un aneurisma cerebral. Es un cuadro muy grave, muy grave. Bueno, vamos ahora a las conclusiones. El dolor claramente es una experiencia desagradable y muy invalidante en muchas situaciones. El desafío siempre es identificar la causa para tratarla, si no, nunca va a mejorar el dolor. Los AINE son el primer escalón, los antiinflamatorios no esteroideos son el primer escalón cuando hablamos del tratamiento. La migraña, dentro de las cefaleas primarias, es una que tiene una particularidad en sus manifestaciones clínicas, en qué la produce y que puede afectar mucho la calidad de vida. Así que la migraña hay que tenerla muy presente, porque no es una cefalea común, no es una cefalea fácil de tratar a veces, y que hoy en día hay muchos tratamientos. Cada paciente tiene que ser individualizado y ver cuál es el que mejor se adapta a la situación. Pero piensen que ahora tenemos tratamientos como más específicos a lo que se llama la fisiopatología de la enfermedad, por qué se produce, como el rimegepant, que bloquean la vía de este péptido vinculado a la calcitonina, que es el que está implicado en la aparición del dolor en la migraña. Y cuando haya un síntoma de alarma, como todos los que les conté, necesita el paciente una consulta médica de urgencia. El paciente tiene que ir a una guardia. No se va a calmar eso con un fármaco de uso común, con un antiinflamatorio. Bueno, muchísimas gracias.